7 de la mañana con 35 minutos. Y este es un tema que está marcando los últimos días. ¿En qué consiste el proyecto de ley de retiro del 10% anunciado por el gobierno? Para despejar todas las dudas, las inquietudes, ¿cuándo va a llegar el dinero? Vamos a tomar contacto de inmediato con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, buenos días, bienvenida a 24 AM. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Ministra, en primer lugar, ¿están los votos en el Congreso para aprobar este proyecto? Y en ese caso, ¿cuándo las personas podrían contar con estos recursos del tercer retiro que promueve el gobierno? Bueno, muy buen día. Voy a aprovechar de saludar a los carabineros y carabineras a lo largo de todo Chile, hoy en el Día del Carabinero. Y bueno, decir de que efectivamente esperamos tener los votos porque este es un buen proyecto de ley. Es un proyecto que asegura que las personas puedan retirar su 10% que lo necesitan. Asegura también que podamos ir recuperando de a poco el daño previsional que ha generado estos retiros en el tiempo. También permite y asegura que las personas que no tenían nada que retirar, que no tenían saldo en sus cuentas, puedan recibir 200.000 pesos. Y eso finalmente construye un mucho mejor proyecto y por lo tanto esperamos el apoyo obviamente de todos los parlamentarios para poder estar pagando lo antes posible, porque ante su pregunta de cuándo podemos estar entregando los recursos va a depender de cuándo este proyecto esté promulgado. Estamos haciendo un esfuerzo bien relevante para poder tener todos los temas administrativos trabajados anteriormente a fin que una vez esté promulgado este proyecto de ley podamos pagar a la brevedad. Así que si me pregunta cuándo, bueno, dependemos de cuándo se promulgue en el Congreso Nacional. El presidente decía el día domingo cuando anunció este proyecto que podría ser en la quincena de mayo, pero en la quincena de mayo se podrían realizar las solicitudes o los pagos, porque en el proyecto de ley dice que las aseguradoras tienen hasta 20 días para realizar los depósitos a las personas. Y ministra, ¿están los votos de Chile Vamos, por lo menos de su sector? Bueno, nosotros hemos presentado, como le decía, un proyecto trabajado, recibiendo muchos de los comentarios que se hicieron durante la tramitación de la reforma constitucional y lo que queremos obviamente es poder contar con el apoyo, por supuesto, partiendo desde Chile Vamos y obviamente cruzando hacia la oposición. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que está muy bien pensado en las personas. Finalmente recoge lo bueno que podía tener la reforma constitucional, pero también se hace cargo de lo malo, insistimos, con el daño previsional, permitiendo recuperar finalmente las pensiones, porque tenemos que pensar, como decía ayer el ministro Delgado, no solamente en el presente, muy relevante, sobre todo en temas tan angustiantes como los que estamos viendo ahora, sino que también en el futuro. Y sobre todo en el presente pensar en quienes no tenían nada que retirar y con el proyecto aprobado anteriormente no habrían podido recibir ningún aporte y con este, insistimos, reciben 200.000 pesos todos aquellos que en algún momento, ya sea en el primero o en el segundo retiro, hayan quedado en cero, independiente de cuántas cotizaciones puedan haber ingresado después de haber quedado en su saldo en cero. Y por lo tanto es una buena noticia, estamos hablando de 3 millones de personas, estamos hablando de recuperar efectivamente los montos que fueron retirados por necesidad, estamos hablando de proteger las pensiones, estamos hablando que las rentas vitalicias también están siendo consideradas en este proyecto de ley, por lo tanto creemos que no hay ninguna razón para que no tengamos una aprobación transversal en la Cámara y después en el Senado. Ministra, detengámonos en el punto de las personas que quedaron con saldo cero en sus ahorros previsionales. Usted dice, van a poder recibir este bono de 200.000 pesos. ¿De qué forma les va a llegar ese bono? ¿Van a tener que postular? ¿Va a ser un depósito inmediato? Y reiterar lo que decía usted, si la persona cotizó, igualmente va a poder tener ese dinero, porque en un minuto tuvo monto cero, para que quede claro ese punto. Sí, efectivamente, Valentina, es importante decirte que estamos pensando en un bono de 200.000 pesos en este proyecto de ley para que llegue de forma automática a todas las cuentas individuales de las personas que al retirar, ya sea en el primero o en el segundo retiro, quedaron en saldo cero. Después puede haber pasado que una persona siguiera cotizando o que si estaba cesante haya vuelto a trabajar y haya vuelto a cotizar y por tanto tenga montos pequeños en sus saldos de sus cuentas.
eso no se va a considerar para entregar este bono de 200.000 pesos y por lo tanto los 3 millones de personas que en algún momento quedaron en saldo cero posterior a los retiros lo van a recibir. Es un depósito, obviamente, es su cuenta individual para que lo retiren de la misma forma que retiraron anteriormente. Es un proceso expedito, fácil, la gente lo entiende, no tiene costo, y eso es muy importante decirlo, no tiene costo, no reciben efectivamente las cuentas individuales ningún monto por este depósito, tampoco las personas deben pagar nada por retirarlo, a diferencia de los giros que se puedan realizar en otras cuentas, y por lo tanto, como la gente ya sabe, esta es la mejor forma de hacerlo llegar muy rápidamente los recursos a quienes más lo necesitan. Van a llegar a través de las AFP, entonces hay que solicitarlo igual que un retiro, estos 200.000 pesos. Efectivamente, es el mismo mecanismo de todos los retiros, es como le dijo anteriormente, una forma que ha sido muy valorada por la ciudadanía en los retiros anteriores y por lo tanto creemos que esto nos permite llegar mucho más rápido a toda la ciudadanía. Ministra, vamos a las rentas vitalicias. En el proyecto del Congreso se permite que las personas con rentas vitalicias realicen un retiro. En este es virtualmente un préstamo porque se va a tener que devolver el dinero. ¿Cómo va a funcionar eso para las personas con rentas vitalicias que también estaban interesadas en estos recursos? Es importante aclarar, Valentina, de que el mecanismo es exactamente el mismo que tenía la reforma constitucional del Congreso. Es un anticipo solidario, la única diferencia es que ese anticipo solidario se le hacía por parte de las compañías de seguro en el proyecto de la reforma constitucional y obviamente tenía que después sancionarse cómo se iba a devolver ese anticipo, probablemente con disminución de las pensiones de las personas, y en el caso obviamente de lo que es el proyecto del presidente es un anticipo solidario que lo entrega el Estado y que nunca puede superar el 10% de la renta vitalicia de las personas, cuidando obviamente las pensiones que deben mantenerse durante el tiempo. Por lo tanto, es un mucho mejor mecanismo, pero ocupando el mismo espíritu de la reforma constitucional del Congreso. ¿Bajarían las pensiones de quienes tienen rentas vitalicias y realizan este retiro? Lo que va a significar con este anticipo es que las personas van a poder devolver efectivamente lo que hayan solicitado de anticipo, que tiene un tope de 100 UF, con un monto máximo del 10% de la renta vitalicia, es decir, nunca va a bajar la renta vitalicia de las personas y van a seguir recibiendo el 90% y nunca menos que eso. Pero baja entonces, ministra, es un autopréstamo básicamente, ¿o no? En estricto rigor, Valentina, y esto es súper relevante que lo dejemos claro, la misma figura que existía en la reforma constitucional del Congreso. Lo único que cambia es que en vez de las compañías aseguradoras, en este caso es el Estado. En el caso de las compañías aseguradoras no se sabía cómo lo iban a devolver, incluso podían pedirles devolverlo en tiempos mucho más acotados, con montos mucho más altos, con porcentajes más altos de su renta. No era efectivamente un retiro que no tuviera costo para las personas, y eso es muy importante aclararlo, es exactamente la misma forma de la reforma constitucional del Congreso. Ministra Carla Rubilar, ¿qué pasa con el pago de impuestos si yo realizo retiro? ¿Quiénes pagan impuestos por realizar retiro y quiénes no pagan impuestos y cuánto hay que pagar? Efectivamente, tenemos un impuesto que va al global complementario, que es exactamente el mismo impuesto que quedó establecido en el segundo retiro aprobado por el Congreso y que fue pagado hace unos meses atrás. Estamos hablando de que más o menos el 10% de las rentas más altas tendrá que pagar impuestos que se pagan en la próxima operación renta, no ahora, en la próxima operación renta. Y es importante decir de que un poquito menos del 90% de las personas está completamente excluida de pagar impuestos en este caso. Además, obviamente, como usted sabe, en la medida que las personas han disminuido sus ingresos, que la gran mayoría bajan de tramo y están obviamente exentos de impuestos. Estamos hablando, como le decía, más o menos el 10% de las rentas de más altos ingresos del país, las únicas que van a tener que pagar. Aproximadamente de personas que ganan 1,8 millones mensual, ministra, ¿esas personas de ese monto en adelante tienen que pagar impuestos por este posible tercer retiro? Efectivamente, ese es el monto que está determinado y es exactamente el mismo monto que estuvo determinado durante el segundo retiro y que se aprobó en el Congreso Nacional. Ministra, muchas personas dicen que el gobierno llegó tarde con este proyecto de ley. O sea, cuando ya estaba tramitado y listo en el Congreso Nacional el tercer retiro, el gobierno inicia recién una tramitación. ¿Qué le responden a esas personas que estaban esperando los recursos y que ahora tienen que esperar una nueva tramitación, ver qué pasa para poder acceder a este tercer retiro? Bueno, lo primero es que efectivamente
tuvimos conversación, tuvimos diálogo durante la tramitación del Congreso Nacional, primero en la Cámara, después en el Senado. No fuimos capaces de llegar a un acuerdo que nos hubiese permitido tener una salida frente obviamente a la aprobación de un proyecto que consideramos inconstitucional, es decir, que se saltan las reglas, que finalmente no respetan nuestras normas jurídicas. Obviamente estamos y debimos llevarlo al Tribunal Constitucional para que sea el mismo tribunal el que zanje esta discusión al respecto de quién tiene o no tiene las atribuciones, y ojalá podamos evitar tener estos conflictos de competencias, porque por supuesto que nos gustaría poder evitar en los procesos que hemos vivido. Frente a ese escenario, obviamente tomando la discusión del Congreso, recibiendo obviamente lo que se espera de un proyecto como este, mejorando lo que le faltaba, insisto, la recuperación en materia de pensiones, insisto también, tomando las personas que habían quedado fuera, esas 3 millones de personas que no tenían nada que retirar, presentamos un proyecto mejorado que no solamente es legal y respeta nuestro ordenamiento jurídico, sino que también se hace cargo de lo que le faltaba a este proyecto. Y en ese sentido podemos aprobarlo muy rápidamente y por lo tanto estarle pagando a las personas de forma segura y no de forma incierta o con inseguridades como es el proyecto anterior, a la brevedad, y por eso queremos pedirle obviamente a todos los parlamentarios que nos ayuden con esta tramitación. El proyecto ingresó ayer, va a darse cuenta hoy, y si efectivamente le ponemos todo el corazón y la voluntad, podríamos estar pagando a la brevedad. Ministra Carla Rubilar, muchas gracias por este tiempo con 24 AM, por ir resolviendo las dudas, y vamos a continuar atentos a la tramitación en el Congreso y a ver qué sale, ¿no? Porque una cosa es lo que propone el Ejecutivo y hay que ver si es que sufre modificaciones en su trámite legislativo. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, Valentina, y siempre el Congreso es un espacio de mejora, así que por supuesto que en el diálogo y la conversación el proyecto puede salir muchísimo mejor. Que tenga buen día. Muy buen día.